Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la introducción al lenguaje MySQL. Nosotros vamos a trabajar con lo que es el lenguaje SQL. El lenguaje SQL no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta, se lo conoce de esa forma. Para que sea un lenguaje de programación tiene que cumplir con otras características que no cumple. SQL es Structured Query Language, o sea, un lenguaje estructurado de consultas. En una época se la conocía como SQL, así como SQL, como se lo estoy diciendo ahora, porque era Structured Query Unique English Language, una cosa así. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta. O sea que no tenemos que pensar como que nosotros vamos a ver un nuevo lenguaje de programación, sino como un lenguaje de consulta. El lenguaje es SQL, Structured Query Language. Ese lenguaje tiene distintas versiones, muy similares, pero con alguna sintaxis distinta. Yo por lo menos aprendí en SQL Server. Nosotros vamos a ver en UTN, se ve acá, vemos MySQL. Es una versión, tiene algunas pequeñas diferencias por lo que estuve viendo, pero básicamente se hace todo de la misma manera. Entendiendo uno, tranquilamente pueden entender el resto, porque básicamente la palabra lo que significa es exactamente lo mismo. Entonces, primera cuestión, es un lenguaje estructurado, o sea, que vamos a poder encontrar relaciones entre cada una de las cosas que nosotros vayamos analizando. Y este lenguaje tiene dos partes. Una parte de definición de datos y una parte de manipulación de los datos. Nosotros ahora vamos a ver cómo definimos los datos, cosa que ya hicimos en nuestros modelos de entidad-relación. Pero cómo eso lo pasamos al lenguaje. Entonces, pasos a seguir siempre, lo primero, si no entendimos todavía cómo es el modelo de entidad-relación, no podemos hacer nada. Hacer un modelo de entidad-relación, como les decía, era como hacer un pseudocódigo. Después eso lo pasamos a tabla, y después esas tablas nosotros también las podemos crear con una estructura de lenguaje. Y eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con lenguaje de definición de datos. Después vamos a ver cómo hacer la manipulación, pero eso un poquito más adelante. Voy a empezar a compartir pantalla y voy a mostrarles lo que está en el campus. Esto es lo que está en el campus. Bueno, habla de que MySQL es un sistema de gestor de base de datos, que es de código abierto, que sirve para Windows, para Linux. Hay distintas versiones. Obviamente hay versiones estándar que todas las podemos utilizar y versiones Pro, que son obviamente comerciales. Bajo qué licencia corren. Cuestiones que mucho a nosotros por ahora no nos interesan. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Yo sé que a ustedes les interesa también cómo vamos a hacer en el examen parcial. El examen parcial se va a tomar escrito, por lo tanto pueden zafar un poco de lo que es la sintaxis, un poco. Pero hay cosas que tenemos que saber. Por ejemplo, que da lo mismo escribir en mayúscula que en minúscula, no diferencia. Esto sí es importante. Todos los comandos terminan con el punto y coma. Nos vamos a dar cuenta de que terminó una línea de código cuando haya un punto y coma. Cada vez que nosotros veamos que empieza una línea de comandos, vamos a observar el texto así, MySQL, y una como si fuese una flechita. También vemos que se pueden realizar operaciones aritméticas. Esto no importa lo que se puede en la misma línea escribir más de un comando, siempre y cuando estén separados por punto y coma. Este es un comando, hay un punto y coma. No necesariamente tenemos que pasar abajo, digamos. Podemos seguir al costado. Una instrucción puede abarcar más de una línea. Entonces, como por ejemplo esto que está acá. Fíjense, al principio arranca con MySQL, la flechita, se hace esta instrucción. Si nosotros le damos Enter, no pusimos el punto y coma, va a pasar a la línea de abajo. ¿Cómo nos damos cuenta que todo esto es una sola instrucción? Porque en la parte de abajo, en vez de aparecer MySQL como está acá, aparece una flecha.
Está el punto y coma y nos damos cuenta que termina. Las cadenas de texto, otra de las cosas que pueden interesarles, que pueden ir comillas simples o comillas por separado. Bien. Esto, ¿están viendo una pantalla negra? No, no, se ve bien. O sea, sí, se ve la consola. Ahí me pide que ingrese el password. Tengo un password, ingreso. Esto es una cuestión de seguridad. Bien, entonces, cada vez que nosotros ingresamos el password que ustedes tuvieron que, cuando descargaron, haberlo puesto, en particular, fíjense, aparece MySQL con la flechita como les había dicho. Esto tiene un tema importante. ¿Cuál es el tema importante? Es bastante quisquilloso. Sí, Diego, después subimos la clase, queda tranquilo. Y cuando digo bastante quisquilloso, es que cuando nos equivocamos, es poco lo que se puede borrar. O sea, cada vez que nosotros cometamos un error, no es que lo podemos sacar y que el resto no lo vea. Tiene un sistema de protección tal que cada cosa que nosotros hagamos la tenemos que ejecutar y por más que nos estemos equivocando, tenemos que empezar todo de vuelta. No obstante, eso que hicimos incorrecto sigue estando, se va a seguir viendo. Por lo que resulta bastante incómodo trabajar con esto, porque cada vez que nos equivocamos no podemos borrar, tenemos que arrancar de cero. Entonces, no de cero, sino por lo menos de esa sentencia volverla a hacer. Entonces va a resultar bastante incómodo. Hasta que no pasemos al entorno Workbench, trabajar en la línea de comandos resulta bastante fastidioso. Así que bueno, lo que hoy les estaba comentando recién es, vamos a ir pasando desde la teoría a ver cómo se hace. Fíjense que aparece MySQL, esto quiere decir que yo puedo empezar a escribir. Entonces, puedo escribir una línea. Si yo aprieto Enter, bueno, una línea. Si yo aprieto Enter, fíjense que me aparece la flecha. Esto quiere decir que estas dos líneas se están haciendo como si fuese una sola línea de corrido, básicamente. Eso era lo que les estaba mostrando. Cuando aparece esto, quiere decir que la línea, pues yo si pongo un punto y coma y le doy Enter, me va a marcar un error porque obviamente no puse nada, y arrancamos de cero otra vez. Pero esto no lo puedo evitar. Esto es lo que les puse, lo que les estaba diciendo recién. Cada vez que arranco una nueva sentencia, aparece MySQL, la flechita. Pero es muy común que nosotros en MySQL tengamos que escribir una misma sentencia muchas cosas. Entonces lo que nos conviene es ir dándole Enter, e ir poniendo una cosa debajo de la otra y cada vez que veamos esta flecha nos está indicando que estamos sobre la misma línea. Eso es todo. ¿Cómo vamos a utilizar base de datos? Esto está ahí al revés, porque primero tenemos que crear una base de datos. ¿Cómo se crea? Bueno, como puede llegar a parecernos que vamos a crear algo, ¿no? Create database, el nombre de la base de datos, punto y coma. En este create database tengo que tener en cuenta que una vez que yo creo en mi motor de base de datos no puedo volver a crearla con el mismo nombre. Entonces yo pongo create database, siempre tengo que crear una distinta, salvo que quiero usar alguna que ya tengan. Entonces, creo una base de datos y después otra de las cosas que tengo que hacer es utilizar la base de datos. Entonces, primero la creo y después cada vez que yo quiera empezar a hacer algo tengo que poner este texto. Use test, o sea, use la base de datos que yo quiera para poder utilizarlo. Entonces, si esto quieren ir haciéndolo ustedes, create database. Bien. Punto y coma. Te faltó la de database. Le escribí mal. Create database. ¿Está? Esto me está indicando que está correcto. Use. Ahí dice que la base de datos está cargada. Listo. A partir de todo lo que haga ahora, va a estar en esta base de datos EJ que yo puse como ejemplo. Fíjense si ustedes lo pueden ir haciendo, mira que lo voy haciendo yo. Ya tenemos la base de datos creada. Para borrar la base de datos, lo que tenemos que hacer, si nosotros no queremos utilizarla más, drop database,
y el nombre de la base de datos que queramos borrar. Esto cuando estemos en el Workbench, obviamente va a aparecer de un color distinto, con palabras reservadas. Pero bueno, no tiene sentido que la borren. Si ustedes quieren, prueben, borren la base de datos, que vuelvan a crearla. No. Entonces, acuérdense que nosotros en esta primera instancia lo que estamos haciendo es el lenguaje de definición de datos, no estamos manipulando, solamente vamos a definir los datos. Creamos la base de datos cada vez que la creamos, después la tenemos que usar. Esos pasos siempre la tenemos que hacer. Supónganse que yo ya tengo creada la base de datos, entonces, una vez que prendo la consola de comando, uso la base de datos directamente, no la creo cada vez que la quiero, que la necesito. Edu, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí. No, esto que esta consola, ¿es del Workbench? No. No, es de MySQL. Está bien. No, vos nos habías dicho que nos descarguemos MySQL Workbench, ¿no? MySQL y Workbench. Son dos Ah, cosas. bien. Ah, ok. Ahora, el lenguaje MySQL tiene la parte, digamos, es como el núcleo del shell de un sistema operativo. Entonces, esto estoy yendo a la con. ¿Sabes por qué lo estoy dando así? Porque básicamente en la teoría estaba así. Después vamos a pasar a la parte más sencilla, que es cuando hacemos el Workbench, pero como en la teoría estaba así, lo muestro así. ¿Y cómo entraste a la consola esta? ¿Entrás desde la compu o Desde la compu, sí, puse MySQL command no me acuerdo cómo se llama. desde el command prompt de la computadora? Ah, no, MySQL ahí está, es 8.0 un es command ejecutable. line client. Ah, bien, bien, genial. Tengo el shell y tengo la consola de comando. Sí, Cuando usamos el SAMP, viste que vos podés habilitar el MySQL. sí, ¿Hay que hacer eso antes de esto? sí, sí, sí. Si tenemos Después, el SAMP, ¿no hay que descargarlo a esto? me mataste. Pues viste, en el SAMP vos habilitas el Apache, que es el servidor, y abajo puedes prender el MySQL, pero no ¿Lo hiciste eso? entiendo. ¿Cómo? ¿Lo hiciste? ¿En su momento habilitar el MySQL? No, porque no lo vimos todavía. En laboratorio tampoco. Bueno, si no lo vieron, si querés directamente descargarte. Igual es raro que si vos pusiste para descargar, vos te descargaste Workbench, Sí. y no estaba la opción de línea de comando online. Y Tuvo que haber estado, ¿eh? acá, a simple vista, no la veo. Es raro que no lo hayas puesto para descargar. Yo descargué directamente el MySQL Workbench, el del delfín, con fondo azul y Sí, sí, delfín sí, blanco. ese. Ah, Pero bien. cuando tenías para descargar ese, seguramente estaba en la opción previa. Bueno, fíjense si pueden descargar entonces la consola. Qué raro que se haya descargado. Es raro que se haya descargado el Workbench sin consola. A ver, ahí me fijo, pues debería. Capaz que lo Sí, no hicieron, está no la. no se dieron cuenta, porque cuando descarga se descarga todo junto. No, no está como. No la tengo en los programas a la consola. Bueno, después fíjense si pueden descargarse entonces la consola. Yo no había Bien, visto la parte teórica, pero en la teoría se. Después vamos a terminar usando el Word, quédense tranquilos. Que es mucho más sencillo y mucho más amigable. Pero como en la teoría aparece la consola primero para aprender, por eso se la estoy mostrando. ¿No? Pero entonces después no la vamos a usar a esta, a la consola. es bastante, O bastante sea, rebuscada para usarlo. No tiene mucho sentido que la tengamos. vos la vas a Porque usar yo lo voy a usar para. para mostrar. A ver, si vos la aprendés con la consola, cuando pases a Workbench es una pavada. Si la aprendés en Workbench, cuando te pasa la consola, tiene un poquito más de complejidad. Bien, perfecto. O sea, todo esto lo podemos hacer desde el Workbench. Mucho más fácil. Perfecto. Porque viste que yo les decía que no podemos, nosotros nos equivocamos y no podemos borrar. En Workbench sí puede Sí. borrar. Eh, Acá vas a crear la base de datos y hacer que un par también lo podés hacer de. con Workbench. Después si no lo Claro, vemos. bien, bien, bien. Todo lo que se hace acá se hace en un entorno mucho más amigable en Workbench. Perfecto. Acá la estoy complicando, pero porque está así en la teoría nada más. No. Yo, Pero vamos a tener que saber sintaxis de esto, de la consola. es que si no la sabes, la sintaxis en la consola y la sintaxis en Workbench es la misma. Ah, bien. Puede variar muy poco. Lo que pasa es que Workbench también tiene la posibilidad de hacerlo sin la sintaxis. De hacerlo con iconos. Sí, con iconos.
Claro, interfaz después- gráfica, ¿no? Supongo. Claro, tiene una interfaz gráfica mucho más amigable. Pero después en algún punto también te lo pasa a código. Entonces está bueno pero también. tenemos que saber los comandos básicos de la consola. Sí, sí, eso sí, sería bueno que lo sepas. Sí. No viene de Ah, más, bien. no está de más. A ver, armar una tabla en Workbench es como armar una tabla en Excel. ¿Vieron como ustedes estuvieron haciendo para hacer los modelos y armaban las tablas? Algo muy parecido, no se crean que es muy distinto. Pero no tiene sentido aprenderlo así porque es bastante fácil. Sí, saber un poco de sintaxis. Insisto, como los exámenes se van a hacer en hoja y lápiz o lapicera, si le erran en la sintaxis no va a pasar nada, porque no va a haber nada para que no les compile. Pero bueno, aunque sea mostrarles, insisto, como estaba en la teoría, se lo estoy mostrando de esa forma, tenemos que en todas las comisiones dar lo mismo, así que por eso más que nada. Bien. Acá lo que hice fue Show Database, son todas las bases de datos que están guardadas en esta consola. Uno pone Show Database, eso es un detalle. Generalmente cuando se pida mostrar algo, Show siempre, obvio, databases, cosa que no tiene mucho sentido para nosotros, pero siempre se agrega una S en un inglés castellano. O show tables. De tabla, tablas, tables. Pero bueno, Claro. siempre se le agrega una S al final, como medio raro para nosotros, porque no es un inglés castellano. Bueno, decimos show databases, podemos ver todas las bases de datos que hay guardadas hasta este momento. Edu, una pregunta. Esos ejemplos que vos tenés cargados ahí, o sea, supongo que de alguna forma vos los leíste, o sea, los ingresaste a la base de datos, pero ¿y qué es eso? ¿Un bloque de notas? ¿Qué es? Por curiosidad. No, O sea que vos son. tenés ejemplo 0509, todo eso, vos lo escribiste a mano, supongo. La mayoría son de Workbench. Ah, Los puedo borrar si quieren. ¿Ven? La mayoría están por el nombre, seguramente los creé en Workbench. Están sincronizados desde Workbench y desde la línea de consola. claro, Todos claro, estos. claro. Pero bueno, fíjense, drop database, el nombre y se borra. Acá esto me está indicando que sí se borra. Bien. Ahora, entonces, vimos. Creamos la base de datos, usamos la base de datos, también la podemos eliminar. Es importante eliminar cuando no estemos usando para no cagar el sistema. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Bueno, acá ahora sí viene lo que ustedes se tendrían que aprender. Insisto, pueden aprenderlo también desde Workbench. Acá esto más medianamente tiene que ser. Crear tablas. Entonces, la sentencia es create table, nombre de la tabla, paréntesis. ¿Qué sería esto? Nombre del campo 1, nombre del campo 2, nombre de campo 1, nombre de campo 2, desde lo que nosotros venimos viendo, serían, a ver si lo pusieron, muy bien Emanuel, los atributos. O sea, serían las columnas de nuestra tabla. Entonces se escribe create table, el nombre de la tabla, columna y el tipo de datos. Ahora después vamos a ver tipo de datos. Y entre paréntesis, el tamaño que va a tener ese tipo de datos. Separada cada atributo, cada columna por una coma. Cuando terminamos todo, cerramos el paréntesis, punto y coma. Por ejemplo, vamos a hacer este que está acá. Create table, personas, paréntesis, nombre, apellido. Nombre. El nombre, nosotros, bueno, un tipo de dato es este, pero ahora después les comento del que trata Varchar. ¿Lo conocen? Coma, apellido, Varchar. Lo cierro ahí para terminar. Entonces, creamos la tabla, personas, nombre, tipo de dato y el tamaño máximo que va a tener ese tipo de datos. Yo pongo, a ver, no.
Bueno. Entonces, create table, nombre se va a llamar personas, tipo, atributo, tipo de dato, generalmente vamos a usar varchar, ¿alguien sabe lo que es varchar? No. ¿Lo viene en otro lado? No, ni idea qué es. Bueno, ¿a qué le suena la palabra varchar? Ah, Y Rodrigo achar Silva de ya hizo un carácter. curso. Sí, y var, ¿Variable? ¿Variable? variable. Entonces carácter variable, perfecto. Tipo un string, digamos. No, en realidad es, ahora después igualmente lo vamos a ver, un carácter variable que puede tener como máximo, en este caso yo le puse 30 caracteres. Pero si tiene menos, lo toma como menos. O sea, yo pongo que este varchar va a tener 30 como máximo, pero yo uso, cuando completo el nombre, uso 15. Bueno, nosotros 15 no es que quedan almacenados sin utilizar, sino que se usan menos. Sí, O sea, es dinámico, se adapta es según. dinámico, es variable. Claro, o sea, se va a eliminar lo que no uses, digamos, ¿no? Lo que Eso. no usen es que queda ocupando espacio innecesario. Claro, claro, claro. Bien. Entonces, por ahora vimos que pusimos la tabla, pusimos los atributos y nada más. Y el tamaño, el tipo de atributo. Pero podemos crear más opciones, que son las siguientes. Create table, la misma, personas, nombre, varchar, 30. Y podemos agregar not null. ¿Qué es not null? Que no admite valores nulos. También podemos agregar otra opción, por ejemplo, que es unique. ¿Para qué será este unique? ¿Qué piensan? Claro, candidatazo, el unique, para hacer una primary key. Entonces, la tabla la podemos crear, nombre de la tabla, los atributos, tipo de atributo, y podemos agregar una condición extra, que no queremos que este nombre sea not null, o sea, no queremos que, si nosotros no le ponemos nada, es que estamos admitiendo que el valor puede ser nulo. ¿Esto está claro? ¿Alguna pregunta, duda? Ahí estaría mal que sea not null, ¿no? No, no, ¿por qué? No dejamos que sea nulo. Que Por porque, defecto, sí, se puede poner un valor de. Vale, todavía no, ahora lo vemos, Rodrigo. digo, no tiene sentido ponerle eso un nombre, ¿no? Que no sea nulo, pero si alguien te lo deja Ah, sin no, no, completar, claro, o sea, si alguien te claro, lo deja claro. sin completar, le tiene que marcar un error a la persona cuando está completando. Está bien, lo pensé al revés. Yo, por ejemplo, fíjate, mira, esta tabla tiene nombre 1, apellido 1, apellido 2. Si una persona no tiene un doble apellido, generalmente el doble apellido, tranquilamente lo dejamos, no le ponemos no le decimos, poné sí o sí un apellido, un segundo apellido. Claro, debería ir en apellido 1 el not null Claro, también. por ejemplo, nombre y apellido sí le podemos poner non-null, pero en Claro, apellido 2, si no quiere ponerlo, que no lo ponga, lo dejamos null. Pero si no ponemos nada, lo toma como nulo, como que puede ir un valor nulo. Bien. Otra de las opciones es cuando queremos que uno de los atributos sea una prima de key. Ustedes ya saben de qué se trata. Entonces, supónganse, hay dos maneras de hacerlo. Create table, de vuelta, pieza, es un nombre de tabla, un nombre de. No, si le pongo prima de key a más de un atributo me va a tirar error. Si le pongo unique, no, porque puede ser único pero no ser clave primaria. Un tipo de dato unique es candidato a ser clave primaria, pero no tiene por qué ser clave primaria. Porque, por ejemplo, mira este caso. Create table, pieza, código 1. Claro, muy bien, Rodrigo, muy buen ejemplo. El DNI no tiene por qué ser la PK, porque puede ser un identificador, otro identificador, pero el DNI sí es único. Bien.
Eso uno se tiene que dar cuenta desde el conocimiento de, sí, el DNI tiene que ser único, nadie puede tener dos DNI. En realidad sí, por eso se crea el Quill. Los extranjeros, los extranjeros que vienen a vivir a Argentina tienen el DNI, les queda el país de origen, entonces pueden tener puede haber dos DNI iguales, pero bueno, estamos metiéndonos muy en el detalle, ¿no? Por eso siempre hay tantos errores con los datos. Bien, entonces iba a establecer una primary key cuando creamos una tabla. Creamos la tabla, pieza, hicimos código 1, va a ser de tipo de dato varchar, espacio máximo 5, código 2, tipo entero, espacio total 2, peso también va a ser entero. Vamos a una descripción que va a ser tipo texto, y decimos que la primary key de todos estos atributos es el código 1, código 2. Acá estamos haciendo una clave primaria compuesta. Esto seguramente es una tabla intermedia. Por eso trae una clave primaria compuesta. Está compuesta por código 1, que seguramente viene de una tabla, y por código 2, que seguramente viene de otra tabla de key. Entonces llamamos primary key, código 1, código 2. Esa sería la estructura para establecer cuál es clave primaria. Obviamente las que son unique son candidatas, pero no tienen por qué ser. Hay que poner la palabra reservada, primary key. Entonces, ahí está, describe. Ven, si ustedes ponen en MySQL, describe el nombre de la persona. Bueno, ¿ven? Yo había creado la tabla, tenía nombre, apellido, tipo varchar de 30, nula, podían ser las dos. Key es si era primary key, si fuese un primary key me aparecería un 10. Y por default no le pusimos nada a nosotros. Después lo que podríamos poner, si ponen como son nulas, como admite nulos, tendríamos que poder poner, si queremos que por default ponga un valor. Y este extra que está acá se utiliza generalmente para las primary keys si nosotros queremos que sea autoincrementada. O sea, si queremos que arranque, por ejemplo, un número de legajo, pero no lo queremos que generar nosotros. Ponemos que sea autoincremental a partir de 1, entonces el próximo va a ser un 2, el próximo un 3, y nosotros tenemos que ir creándolo o cargando ese dato. Una simplificación bastante grande. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, en Workbench aparece ya la tablita, esta estructura, vos pones nombre, el tipo de dato te marca cuál es la opción y acá vos vas tildando qué es lo que querés hacer. ¿Entienden? En Word te aparece ya la tablita así creada y vos tenés que ir cargando los datos y los valores, pero ya te aparece la tabla creada. Por eso digo que es mucho más sencillo. Pero bueno, ya lo vamos a ver. No te enroscás para nada con la sintaxis. Y cuando vos creas la tabla, después te aparece la sintaxis ya hecha. Pero bueno, si fuese un curso inicial de base de datos, se aprendería más con Word, pero ustedes pueden hacerlo más de la sintaxis. Igual no se preocupen porque tarde o temprano vamos a ver las dos cosas. Pero bueno, la sintaxis de Workbench es la tabla directamente. Es el entorno que te deja hacer las cosas. Entonces, bueno, esto era cómo se muestra cuando nosotros podemos describe, yo había puesto describe tables, es describe el nombre de la tabla. Me había equivocado. Describe el nombre de la tabla y ahí aparece la descripción de la tabla. No me había equivocado, yo había puesto show, pues show table, me parece. Ahora fue lo mismo. Tipo de Edu, datos a en mí, perdón, la parte de key, ahí que está vacía, no me quedó claro. Eso es para después primary poner key. PK, FK, Claro, foreign si es key, primary key, todo PK o eso, ¿no? FK. Ah, bien, perfecto. ¿Cuál de todos esos atributos va a ser PK o FK? PK va a ser una sola y FK puede haber más de uno. Tipo de datos, bueno, es lo que estuvimos ya viendo un poco. Tipo de datos tenemos el más pequeño, SkinnyIn, que va, si lo tomamos como binario con o sin signo, si es binario con signo, esto lo vieron en el CPD.
de menos 128 a 127, o sea, tiene 8 bits reservados, byte, o de 0 a 255 si lo tomamos como solo positivo. El tipo de dato bit o bool, que puede tomar valores 0 o 1, y no se van a complicar tanto, me imagino. Me imagino que a todos les meterán integer o int, que pueden tomar esta cantidad de valores. Un small int que puede tomar. ¿A alguno le suena este valor? Pero a mí me suena. ¿A nadie lo tiene presente por qué este número? No, ¿no? Era, tenía que ver con los bytes, ¿no? Algo así en SPD lo vimos, creo. Los 32, 64 bits, o estoy muy equivocado. Bytes. ¿De dónde lo sacaron este? No, Ay, no hay no un. sé. No, Bueno, no era lo de I triple E, ¿no? No, eso era otra cosa, ¿no? no, fue otra cosa. Pero era la capacidad de almacenamiento de Pascal, pero no solamente lo puedo Ah. saber. Cuando las variables enteras en Pascal tenían este rango. Y ninguno más. Pero bueno, yo lo vi. No importa. Bueno. Big In, números más grandes, float, números que trabajan con precisión simple, ¿se acuerdan? SPD. ¿Por qué vimos precisión simple? Bueno, para los datos tipo float, pero escritos en precisión simple, y XReal doble, que trabajan con coma flotante con precisión doble. No van a usar este tipo de datos, quédense aquí. No tienen por qué aprenderse. Y los datos tipo decimal o dec o numeric es coma flotante, pero es otra cosa. Se almacena tipo cadena. Lo que sí es interesante de los datos es que tenemos datos de fecha tiempo, y otra de las cosas interesantes, que pueden llegar a ser para mí quizás, no sé si para ustedes, fíjense que timestamp va desde el año 1970 hasta el año 2037. En 2038 no sé qué pasa. Fíjense que hay muchos que arrancan en cierto año y dicen, pero antes, ¿qué pasaba? Nada. No, pero antes de tomar los datos. Y generalmente van hasta el 31 de diciembre de 1999. O bueno, hasta 2155. O sea, creo que la mayoría quizás no había ni nacido. Si vieron el capítulo de Los Simpsons cuando se está por llegar al año 2000, si se acuerdan, ese capítulo. Para el año 2000 hubo un gran problema con el tema de las bases de datos, que eran que las bases de datos, la mayoría estaban guardando datos con el 1900 y pico. Las bases de datos de esa época casi eran nada que ver las de ahora. Entonces había miedo de qué era lo que iba a pasar cuando se hace cambiar no solamente las decenas, sino la centena y la unidad de mil. Hubo que hacer todo un recorrido de todas las computadoras que había en ese momento en el mundo porque tenían tenían que cambiar el tipo de datos de todas las bases que había en ese momento, y que podía llegar a desencadenar una tragedia como la que le terminó pasando en Los Simpsons, que la computadora de Homero justo fue la que no la habían actualizado y bueno, desencadenó en la destrucción del mundo. Se pensaba realmente en esa época que iba a pasar algo similar, por el tema de los tipos de datos que estaban guardados en las bases de ese momento. Detalle nada más. ¿Y qué puede llegar a pasar? Seguramente, igual que en 2037. ¿Qué puede llegar a pasar en 2037 con los que guardaron este tipo de datos? No saben, tendrán que corregir. Bueno, ahora sí, tipo de datos de cadena, char. Entonces, acá se almacena una cantidad de fija de datos, de 0 a 255. Y varchar, que es el más usado, es una cadena de longitud variable. O sea que nosotros usamos, como les dije, si ponemos un varchar de 10 y usamos 3 datos, los otros 7 no es que se desperdician, sino que nuestro tamaño de datos va a ser de 3. Ese puede ser el más usado, el varchar. Aunque si nosotros queremos que guarden tanta cantidad de datos y no más y no menos, también podemos usar eso. Como que nosotros también le vamos poniendo restricciones al usuario. Acá hay una pregunta, duda, cuestión, inquietud. ¿Hay algún tipo de datos que no es que no podamos usar con primary key o con alguna foreign key? ¿O cualquiera puede ir con cualquiera? Cualquiera puede ir con cualquiera. Lo que pasa es que no es conveniente, seguramente.
No, seguro, Sí. pero no es que es, No hay por una ejemplo, hay un restricción. tipo de. Bien, bien. Porque vas a decir una fecha, podés poner como prima de key. No estaría bueno, pero no es que hay uno que No, definitivamente no no hay se uno que puede no. usar No, como. Bien. claro. Edu, una consulta. Vamos a entrar en detalle, ponele de que en vez de usar un int para la edad, usar un tiny int, todas esas No, cosas, ponele, como para. no, ¿No? no, no. Ah, listo, buenísimo. Varchar, in, todo. O float. Estás medio dudoso si el tipo de dato cómo va a ser float y varchar. Ya está. No, Listo, listo, eso no tiene buenísimo. sentido. Existen. Sí puede, y date time. Es que sí. O dates. Qué sé yo. Pero no. Esto ya viene muy, ser muy minucioso. Sepan que existen, ¿no? Alguna vez los escucharon, pero. Eso es cuando uno quiere Supongo que, defender. bueno, supongo que si la base de datos es gigantesca, capaz que ahí cambia algo, ¿no? Sí, y aparte seguramente hay más, hoy por hoy debe haber muchos más datos también que los combinan mejor. Hay otros Claro. que toman hasta el segundo en que vos hiciste una carga, por ejemplo. Pero bueno, en la necesidad surge el tipo de datos. Si vos necesitas algo muy, muy preciso, pero extremadamente preciso, ahí podrías buscar, pero hay un tipo de dato en MySQL que te tome hora, minuto, segundo y milésima de segundo, y capaz que hay, no está acá. Bien. Ya creamos las tablas. Ahora, ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Hacemos todo de vuelta? ¿Borramos la base de datos? ¿Borramos la tabla? No. Se puede modificar la tabla, se puede alterar. Entonces está el alter table, que es el encargado de modificar las tablas. Alter table y change modifica el campo de lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, yo desde la consola pongo alter table, personas, acá estoy diciendo que quiero cambiar la tabla, personas. Change, el atributo nombre, quiero que sea ahora un atributo que se siga llamando nombre, pero que sea un varchar de 20. ¿No? Había puesto entonces eso. Alter table, personas, change, pero lo que quiero entonces que el atributo de nombre, change, nombre, y tengo que poner por cuál es el que lo quiero, por cuál es el que lo quiero cambiar, no sé, nombre, que quiero poner. No, habíamos dicho de que sea un varchar, de, en este caso, 20. Ojo que te quedó nombre dos veces ahí. No, no, está bien, fíjate, Ah, alter table, quiero cambiar la tabla, mira, mira, yo tenía esta claro, te tabla. cambió el tipo de datos. Yo quiero modificar la tabla personas, cambiar nombre, y en nombre pongo un varchar de 20. Es como parece redundante, pero yo lo que quiero cambiar y por qué lo quiero cambiar. Está ¿Entiendes? bien. O sea, mantuviste el nombre Mantuve el del nombre, campo, del atributo. lo que le quise cambiar es la cantidad de caracteres. Perfecto, ¿Ves? Y ahora me aparece varchar 20 y antes tenía varchar 30. perfecto. Entonces, ahora, esta es otra nombre y bueno, si quiero ahora que se llame identif, el nombre. Alter table, personas. Ah, no, acá, perdón. Alter table, personas, change, nombre. Quiero que se llame identif, con un varchar de 20 también. Esto, si ustedes ven la flechita, es que pasó a la línea de código de abajo. ¿Sí? La tabla que quiero cambiar, change, nombre, quiero que se llame identif, y va a ser un varchar
de 20. Necesito otra vez escribir. Ahora, donde estaba el campo nombre se va a llamar identifier. Y es un varchar. Si quiero, en este caso, lo que quiero hacer es agregar otras cosas. Voy a cambiar la tabla personas, voy a cambiar identif. Fíjense que lo que quiero ahora es, voy a poner identif, donde estaba nombre, esto lo estoy haciendo todo junto. Y que va a ser un varchar de 25, que no va a ser nulo y que por default me va a llamar a todos Pepe. ¿Se acuerdan ustedes que querían agregarle, en este caso, por default, acá aparece como nulo? Yo quiero que cuando no pongan nada se lo llame Pepe. ¿Por qué? Porque voy a necesitar de alguna forma después juntar a los que no cargaron datos, los llamo todos Pepe, como para no saberlo nada. Entonces, esta sería la sintaxis de vuelta. Alter table, personas, change. Acá lo pongo al revés, identif por nombre. Que vas, fíjense esto, lo que estoy cambiando es, estoy haciendo dos pasos en uno acá, ¿eh? No es que venía de acá. Acá fíjense que se hace al revés. Identif por lo que donde estaba nombre. Que va a ser un varchar de 25, que no va a ser nulo, y que por default me va a marcar el nombre Pepe. Si quiero cambiar el nombre de la tabla, digo alter table, personas, rename, o sea que renombro la tabla por cliente. En este caso voy a tener la tabla que se va a llamar cliente. Borrar una tabla es drop table, seguido del nombre de la tabla. Si quiero borrar una columna, o sea, borrar un atributo, es alter table, el nombre de la tabla, drop y la columna a borrar. Fíjense que es bastante intuitivo. Y si quiero agregar una columna, por ejemplo, sí, bastante tranquilo, no se preocupe. Alter table, tabla, la tabla que quiero agregar a la columna, add, la nueva columna y el tipo de columna, varchar, de tanto, si quiero que no sea null, etc. Entonces, drop para borrar, add, siempre va a ser lo mismo. Cada vez que quiera agregar algo, va a ser add. Y cada vez que quiera borrar, va a ser drop. Bueno, si quiero hacer varias operaciones a la vez, las puedo hacer. Como por ejemplo, acá que me dice, bueno, cada cosa que quiero hacer, lo voy separando por comas. Por ejemplo, que quiero borrar varias a la vez. Alter table, el nombre de la tabla, drop, el campo 1 que quiera borrar, y puedo agregar el campo 2, puedo cambiar el campo 3 por el campo 4, que va a ser un entero de 8. Entonces, es lo que se haría acá con varias operaciones a la vez. Y hasta acá es lo que sería lenguaje de definición de datos. ¿Dudas, preguntas? Edu, tiene, por ejemplo, en el Workbench, por ejemplo, si podés cambiar directamente un atributo sin borrar la tabla, ¿no? Claro. Ah, bien. Pero pasa que Para- es muy sencillo, es borrar, es ir a la tabla, seleccionar lo que querés borrar, lo cambiás y listo. claro. Lo No me queda de... claro para qué tenemos que saber esto. Y bueno, nos van a decir, por ejemplo, en el examen,